Un gran saludo a todos los seguidores de la OIM Perú en redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de diálogo sobre migración, Conexión Migrante. Yo soy su anfitrión, Michel Hoffman, coordinador de la Unidad de Movilidad Laboral e Inclusión Social de la OIM, y quiero conversar hoy con Gustav Bruckmayer, director ejecutivo de Equilibrium Sende, un centro de investigación independiente dedicado a análisis de datos, investigación, análisis de incidencia, especialmente sobre migración y migración venezolana en Perú. Hay varios estudios, ya sea del Banco Mundial, del BBVA Research, otros que han hecho ustedes mismos también, que demuestran el impacto positivo que tiene la migración en el crecimiento económico, el desarrollo de una localidad, de un país, y el aporte que le da, digamos, la migración al PBI, a la recaudación fiscal, por dar algunos ejemplos, ¿no? Más allá de la diversidad cultural. Y es fundamental plantearse ciertas preguntas. Una de ellas es alguna que han desarrollado ustedes mismos, que es ¿por qué el sector privado puede y debe apostar por la migración justamente aquí en Perú? Desde OIM estamos pues convencidos de que la migración es un motor de desarrollo y que contribuye activamente a la sociedad. En ese sentido, ¿cuáles serían los beneficios, cuál sería el aporte que tendría la migración para el sector privado y los empresarios en sí mismos? ¿Qué ganarían contratando a personas extranjeras, en este caso en particular, a población refugiada y migrante venezolana? Para ver, hay un punto de partida que es que todos sabemos y todos esperamos que la migración eventualmente tiene un impacto positivo. El qué tan rápido sucede eso depende mucho de las políticas públicas que implementamos, el rol que juegue la sociedad civil, la cooperación internacional y además los empresarios. Los empresarios son un elemento fundamental para llevar a la migración a tener un mayor impacto. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí clave? ¿Por qué los empresarios se benefician de contar con personas migrantes en sus equipos? Pues la respuesta es simple, te genera diversidad, te acerca a una población que es parte de tus consumidores, es parte de tus clientes, te trae un capital humano que puede dinamizar un poco tu negocio y por sobre todas las cosas te pone a personas en el radar que te ayudan a conseguir más rápido, personas para tu equipo, o sea, te ayudan a conseguir más rápido clientes y te ayudan pues a entender mejor cómo potenciar tu negocio en nuevas esferas. Entonces, el incluir nuevas personas, la diversidad en un equipo de trabajo es fundamental, no solo por los efectos sociales que eso trae, sino también por los efectos económicos que eso puede traer. Entonces, para nosotros es evidente que en un país como Perú, donde los empresarios dicen encontrar muchas dificultades para conseguir el personal que necesitan, donde tenemos brechas profesionales muy evidentes, donde no tenemos suficientes docentes, no tenemos suficientes médicos para cubrir las necesidades que tiene nuestra economía, el potencial que nos trae la población migrante es enorme. De hecho, nosotros estimamos que le hubiese costado al Perú desarrollar este capital humano alrededor de 4.000 millones de dólares. Entonces, esto es una inversión que tenemos ahorita, que no hemos tenido que hacer, pero que está a nuestra disposición en Perú para ponerla a producir, para generar desarrollo para el país. Y ese desarrollo va a generar una mejora en condiciones de vida de las poblaciones de acogida y de la población migrante y refugiada. Totalmente de acuerdo, Gustav. Hay, inclusive, más allá de la data que ustedes han levantado, que es fundamental, porque finalmente necesitamos medir cada vez mejor para poder tomar también, y como Estado en general, que se puedan tomar pues políticas públicas acordes a la realidad actual, ¿no? Y hay esta encuesta de demanda ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y hay otras tantas que se hacen. ¿Qué sectores productivos han identificado ustedes? ¿En qué regiones se presentan las mayores brechas? En sí mismo, ¿qué profesionales, ya sean profesionales o técnicos profesionales, podrían estar siendo cubiertas por la población migrante actualmente? Mira, las mayores brechas las vemos fuera de las áreas urbanas. Vemos que las ciudades principales y beneficiados por eso también algunos de los distritos que tienen las ciudades principales tienen una mayor capacidad de conseguir personal, tienen una mayor capacidad las empresas de realmente contar con los equipos que necesitan.
Pero en el momento que salimos de esos espacios y nos vamos a departamentos que están un poco más lejos, un poco más excluidos, sobre todo tomando, por ejemplo, los departamentos de las zonas andinas, los departamentos de las zonas de selva, ahí es donde empezamos a encontrar brechas muy grandes de profesionales. ¿Dónde las encontramos? Mira, hay por lo menos tres grupos fundamentales que nosotros hemos identificado donde hay, digamos, una demanda insatisfecha para las empresas. El primero está en el frente de los profesionales de la salud, y eso quedó muy evidenciado durante la pandemia, donde un proceso acelerado de incorporación de profesionales venezolanos llevó a cerrar algunas de esas brechas, sobre todo fuera de las principales ciudades. Segundo frente es educación. Tenemos brechas de docentes demasiado grandes en las zonas rurales del país. Y el tercer frente está en los frentes de las ingenierías. Tenemos todavía en el país unas brechas relevantes en cuanto a ingenieros, sobre todo cuando nos vamos a ingenieros muy especializados. Y ahí hay una oferta de profesionales extranjeros, de profesionales migrantes y refugiados, que puede ayudarnos a cerrar esto significativamente. Muy, muy interesante lo que mencionas. Acá la pregunta obvia sería, pues, ¿qué está faltando? Cuáles son las barreras? En un momento conversábamos también y en las diversas mesas de trabajo en las que estamos siendo partícipes, tanto organizaciones internacionales, Estado peruano, cooperación internacional, sociedad civil, academia, ¿no? Siempre se habla, muchas veces se habla, pues, de las barreras tributarias, por ejemplo, o de las barreras eh, laborales, pensando, por ejemplo, en el decreto legislativo 689. ¿No? Uh -huh. Entonces, más allá de esto, que son, digamos, cosas un poco más formales, si se quiere, ¿qué otras barreras han identificado ustedes o puedes profundizar respecto a las mismas? Nosotros identificamos tres tipos de barreras principalmente. La primera tiene que ver justamente con estas que mencionas, ¿no? Las barreras estructurales. Los porcentajes limitativos de contratación, las empresas solo pueden contar con 20% de personal extranjero, 30% de la remuneración nomás puede ir a extranjeros. Tienes la necesidad de presentar contratos de trabajo especiales, tienes un impuesto de hasta el 30% durante hasta un año y medio. Entonces, una vez que llegan las personas al país, entonces tienes una serie de barreras que tienen unas características más estructurales y además vinculadas a que los servicios del Estado no necesariamente las están ayudando a cerrar. La bolsa de empleo recién está empezando a agarrar una nueva cara, una nueva fuerza con este nuevo esquema que tienen de inteligencia artificial, pero hasta ahora no es lo suficientemente utilizada por las empresas ni por los ciudadanos. Entonces tienes ahí un set de barreras, digamos, más estructurales. De ahí tienes un set de barreras más sociales que tienen que ver con la percepción que existe hacia la población venezolana, sobre todo, pero en general hacia poblaciones migrantes y refugiadas de la región, los colombianos, personas que vienen de los países vecinos, ¿no? Entonces, ese set de barreras que tiene unas características más sociales tienen que ver mucho con lo que es, digamos, si la gente percibe que los venezolanos son problemas, si la gente percibe que los venezolanos son criminales, si la gente percibe que los venezolanos quitan empleo, las personas no quieren interactuar. Entonces, cuando están accediendo a un servicio, un producto, con personas venezolanas. Esa es la percepción que tienen algunos empresarios, por lo cual dicen, oye, mejor no contrato venezolanos, pues si contrato venezolanos voy a tener problemas en un país donde hay escasez de oportunidades para la población local también. Y el tercero tiene que ver con la desinformación por parte de los mismos migrantes y refugiados que no logran acceder a la información respecto a cómo conseguir un empleo, dónde buscarlo, cómo prepararse para ello, y sobre todo por parte de los empleadores que no conocen la experiencia, no tienen cómo evaluar la experiencia con la que cuenta la persona. Entonces, si yo veo un CV de un venezolano y veo la Universidad Santa María y veo que trabajó en una empresa, digamos, no sé, como Polar, o Polar quizás la gente la conoce, una empresa conocida, pero si veo que trabaja en una empresa típica venezolana, yo no sé qué me está diciendo eso, yo no sé si estos son puntos de validación de experiencia buenos o no. Entonces, para prevenir riesgo, mejor no contrato al venezolano, mejor contrato a una persona local, aunque el venezolano podría tener un perfil mejor. Entonces, esas son algunas de las barreras que hay que ir mitigando y hay distintos canales para poder hacer eso. Sí, la lucha contra la xenofobia y, digamos, la discriminación es seguramente una tarea pendiente para toda la sociedad. Y esto también asociado quizá a las distintas calidades migratorias que hay, la situación irregular que hay y los muchos mitos que existen alrededor eh, de la contratación de personal extranjero en general, eh, de poder estar trabajando, digamos,
en la economía formal. Entonces, ustedes en los estudios que han venido haciendo, ¿cuál es el impacto, cuál es la relación entre situación o distintas calidades migratorias y calidad migratoria irregular en función de poder promover la inserción laboral? Ese es un punto interesante porque le pega a nuestro primer frente de barreras estructurales y al tercer frente de desconocimiento, ¿no? Por un lado, tenemos una diversidad ya a estas alturas bastante amplia de documentación migratoria, ¿no? Tenemos el carnet de extranjería que todo el mundo conoce, tuvimos el PTP, que ya hoy en día no existe PTPs vigentes, pero tuvimos un PTP que la gente se fue eventualmente familiarizando. Tenemos los solicitantes de refugio que cuentan con carta, tenemos los solicitantes de refugio que cuentan con carnet y ahora tenemos el CPP. Entonces, la gente puede tener distintos tipos de documentación y los mismos migrantes que acceden a esa documentación pueden no saber realmente para qué sirve cada uno. Eso ya ahí tenemos un desafío. Y por sobre todas las cosas, los empleadores, los proveedores de servicio en el sector privado tienen mucha dificultad para saber realmente qué se puede hacer con cada uno de estos documentos. Entonces, una cosa fundamental es que necesitamos que los empleadores conozcan la documentación y eso implica, para que lo conozcan los empleadores, implica que la tienen que conocer la población en general. No, tiene que ser algo de lo que todo el mundo habla, tiene que ser algo que todo el mundo conoce. Eso se ha logrado mejor en Colombia, por ejemplo, donde se ha hecho muy público el proceso de regularización con el estatuto. Entonces, esto definitivamente nos limita un poco, ¿no? Y por último, necesitamos que esos mismos actores estén familiarizados con qué hacer con esa documentación. Entonces, algo que nos pasa es que identificamos que hay desafíos distintos para incorporar migrantes en empresas pequeñas, micro y medianas versus empresas grandes. Las empresas grandes, por ejemplo, cuentan con los conocimientos de los procesos legales para contratar, tienen equipos de recursos humanos que saben cómo contratar extranjeros, no les afecta el 20% porque tienen demasiado personal, cosas de ese estilo. Las barreras estructurales realmente no les afectan, pero les afectan más las barreras de desinformación, no tienen cómo evaluar los perfiles de estas personas, entonces como tienen tantos postulantes, realmente los migrantes y refugiados no terminan de llegar a esas partes finales de los procesos de selección. Mientras que en las empresas pequeñas tienen pocos postulantes, tienen muchos desafíos para conseguir el personal que necesitan, pero les afectan significativamente las barreras estructurales porque no saben qué hacer con la documentación de los migrantes, no saben cómo son los procesos de contratación y tienen un golpe duro con el 20% de porcentaje limitativo de contratación. Sí, bueno, ahí particularmente desde OIM y otras organizaciones de la sociedad civil estamos haciendo una gran campaña pues de regularización con los regulatones, justamente haciendo esta promoción de la difusión y poder contribuir también activamente a mejorar la inserción laboral en el Perú y con las empresas, ¿no? Que finalmente es un tema, una tarea, la formalidad para todos, no más allá si es extranjero o local. Más allá de eso, y ya quizá cerrando la entrevista un poco, hemos venido haciendo desde OIM Perú y sus diversas oficinas, trabajando en temas de emprendimiento, entrega de capital semilla, formación, desarrollo de capacidades, en temas de reconocimiento de títulos, tarea también muy importante que era uno de los temas que tú tocabas, y el Estado peruano con los compromisos que ha asumido, que es, por ejemplo, los ODS y la Agenda 2030, con los diversos objetivos, ¿no? Especialmente el 8, que habla de trabajo decente. Y está también el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, que también se enfoca mucho en inserción, acceso a servicios, etc. Y hay una particularidad ahí que también está, pues, la data. Es importantísima la data y es por eso el trabajo que hacen ustedes es sumamente valioso para enriquecer no solamente las políticas públicas, sino también el discurso y poder tener pues grandes campañas para derribar los mitos. ¿Cuál debe ser finalmente el rol de la empresa peruana, el sector privado en el Perú para la incorporación de los migrantes a sus actividades diarias? Ya digamos pensando ya en el 2023 y un largo y mediano alcance, ¿no? Las empresas tienen que pensar en que necesitan contar con el mejor personal posible, sin importar de dónde viene. Porque al final, como negocio, eso es lo que te va a hacer crecer. Y ese proceso tiene que ser, eso nos tiene que llevar entonces a procesos de contratación que sean inclusivos. Y esto no solo aplica para población migrante
y refugiada, esto aplica para cualquier grupo de personas que requiera de un esfuerzo adicional para poder identificarlos, para poder atraerlos y para poder validar sus perfiles. Entonces, si hacemos ese esfuerzo adicional, si metemos ese último empuje a activamente buscar generar procesos que sean inclusivos, vamos a ver cómo cada vez más las personas venezolanas, las personas migrantes y refugiadas van a empezar a entrar a empleo formal en el mismo nivel que la población local. Y por sobre todas las cosas tenemos que pensar en cómo hacemos que estos procesos nos lleven a mayor descentralización. La población venezolana puede darnos una oportunidad muy interesante de descentralizar la congestión que tenemos de personal capacitado y altamente capacitado en las principales ciudades. Estos procesos y la disposición que tiene la mayoría de los migrantes y refugiados de movilizarse a otras partes del país con tal de ejercer su profesión, nos dan una oportunidad interesantísima de cerrar brechas y tener a las empresas como una aliada importante para generar desarrollo socioeconómico en el país y más oportunidades para las personas migrantes y refugiadas y para las poblaciones acogidas. Muchas gracias, Gustav. Ha estado con nosotros Gustav Bruckmayer, director ejecutivo de Equilibrium Sende, contándonos acerca de la importancia y relevancia del sector privado en la contratación de personal migrante en el Perú. Gracias por seguirnos y los invitamos a que nos sigan viendo en redes sociales en OIM Perú, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram. Muchas gracias, será hasta la próxima.